¿Qué no es la contemplación? De Thomas Merton. La única manera de librarse de concepciones erróneas sobre la contemplación es experimentarla. Los que no han experimentado en su propia vida la naturaleza de este descubrimiento decisivo y este despertar a un nuevo nivel de realidad, necesariamente se verán confundidos por la mayoría de las cosas que se dicen sobre la contemplación, ya que esta experiencia no se puede enseñar. Ni siquiera se puede explicar claramente. Solo puede ser indicada, sugerida, evocada, expresada con símbolos. Cuanto más se intenta analizarla objetiva y científicamente, tanto más se la vacía de su contenido real, ya que esta experiencia está más allá del alcance de las palabras y los razonamientos. Nada más repelente que una definición pseudocientífica de la experiencia contemplativa. Ello se debe, entre otras razones, al hecho de que quien intenta formular tal definición se siente tentado a proceder psicológicamente, y en verdad no existe una adecuada psicología de la contemplación. Describir reacciones y sentimientos es situar la contemplación allí donde no se encuentra, en la conciencia superficial donde la reflexión puede observarla. Pero esta reflexión y esta conciencia son precisamente parte de ese yo exterior que muere y es desechado como un vestido sucio en el auténtico despertar del contemplativo. La contemplación no es ni puede ser una función del yo exterior. Existe una oposición irreductible entre el yo profundo y trascendente que despierta solo en la contemplación y el yo superficial y exterior que identificamos por lo general con la primera persona del singular. Debemos recordar que este yo superficial no es nuestro yo real. Es nuestra individualidad y nuestro yo empírico, pero no es realmente la persona escondida y misteriosa en la que subsistimos a los ojos de Dios. El yo que actúa en el mundo, piensa sobre sí, observa sus propias reacciones y habla de sí, no es el verdadero yo que ha sido unido a Dios en Cristo. Es, en la mejor de las hipótesis, la vestidura, la máscara, el disfraz de ese sí mismo misterioso y escondido que la mayor parte de nosotros no descubrimos hasta que morimos. Cita del autor. El infierno puede ser descrito como un exilio perpetuo de nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo que está en Dios. Fin de la cita de autor. Nuestro yo exterior y superficial no es eterno ni espiritual, sino todo lo contrario. Este yo está condenado a desaparecer tan completamente como el humo de una chimenea. Es totalmente frágil y evanescente. La contemplación es precisamente la conciencia de que este yo es en realidad no yo, y el despertar del yo desconocido que está fuera del alcance de la observación y la reflexión y que es incapaz de hablar acerca de sí. Ni siquiera puede decir yo con la seguridad y la impertinencia del otro, ya que su verdadera naturaleza consiste en estar oculto y ser anónimo y no identificado en la sociedad, donde las personas hablan de sí mismas y unas de otras. En semejante mundo, el verdadero yo permanece invisible e incapaz de expresarse, porque tiene mucho que decir y al mismo tiempo ni una sola palabra sobre sí mismo. Nada podría ser más ajeno a la contemplación que el cogito ergo sum, pienso luego existo, de Descartes. Esta es la declaración de un ser alienado, exiliado de su propia profundidad espiritual, obligado a buscar algún consuelo en una prueba de su propia existencia, basada en la observación de que piensa. Si su pensamiento es necesario como un medio a través del cual llega al concepto de su existencia, entonces de hecho tan solo se está alejando aún más de su verdadero ser. Se está reduciendo a un concepto,
está haciendo que le resulte imposible experimentar directa e inmediatamente el misterio de su propio ser. Al mismo tiempo, al reducir también a Dios a un concepto, hace que le resulte imposible tener intuición alguna de la realidad divina, que es inexpresable. Llega a su propio ser como si fuera una realidad objetiva, es decir, se esfuerza por tener conciencia de sí como si fuera alguna cosa ajena a él mismo. Prueba que la cosa existe y se convence. Luego soy una cosa. Más tarde pasa a convencerse de que Dios, el infinito, el trascendente, es también una cosa, un objeto, como otros objetos finitos y limitados de nuestro pensamiento. La contemplación, por el contrario, es la comprensión experiencial de la realidad como subjetiva, no tanto mía, que significaría perteneciente al yo exterior, cuanto yo mismo en el misterio de la existencia. La contemplación no llega a la realidad después de un proceso de deducción, sino por un despertar intuitivo en el que nuestra realidad libre y personal se hace plenamente consciente de su profundidad existencial, que se abre al misterio de Dios. Para el contemplativo no hay cogito, pienso, ni ergo, luego, sino únicamente sum, existo. No en el sentido de una afirmación vana de nuestra individualidad, como fundamentalmente real, sino en la humilde comprensión de nuestro ser misterioso como personas en quienes Dios vive con infinita dulzura y poder inalienable. Obviamente la contemplación no es solo cuestión de temperamento pasivo y tranquilo, no es mera inercia ni tendencia a la inactividad, a la paz psíquica. La persona contemplativa no es solo aquella que disfruta sentándose y pensando, y menos aún la que está sin hacer nada y con la mirada perdida. La contemplación es mucho más que la meditación o el gusto por la reflexión. Ciertamente en nuestro mundo de inanidad y de automatismo no se debe despreciar la disposición a la meditación y a la reflexión, pues puede disponer a la persona para la contemplación. La contemplación no es ni devoción ni tendencia a encontrar paz y satisfacción en los ritos litúrgicos. También estos son un gran bien y una preparación casi necesaria para la experiencia contemplativa, pero no pueden nunca por sí mismos constituir esa experiencia. La intuición contemplativa no tiene nada que ver con el temperamento, aunque a veces sucede que una persona de temperamento tranquilo se hace contemplativa. También puede ocurrir que la misma pasividad de su carácter le impida sufrir la lucha interior y la crisis a través de las cuales se llega por lo general a un despertar espiritual más profundo. Por otro lado, puede suceder que una persona activa y apasionada despierte a la contemplación, y tal vez repentinamente, sin gran lucha. Pero hay que decir que, por norma general, ciertos temperamentos activos no están dispuestos a la contemplación y nunca llegan a ella, si no es con grandes dificultades. De hecho, tal vez sería mejor que tales personas ni siquiera pensaran sobre ella ni la buscaran, porque si lo hacen, se herirán y se harán daño a sí mismas, debido a esfuerzos absurdos que no pueden tener ningún sentido ni propósito útil. Estas personas dadas a la imaginación, la pasión y la conquista activa, se agotan tratando de llegar a la contemplación, como si ésta fuera un objeto, una fortuna material, un cargo político, o una cátedra universitaria o el episcopado. Pero la contemplación no puede ser nunca el objeto de la ambición calculada. No es algo que podemos tratar de obtener con nuestra razón práctica, sino el agua viva del espíritu que ansiamos, como el ciervo perseguido anhela un río en la selva. No somos nosotros quienes elegimos despertar, sino Dios quien elige que despertemos a la contemplación. La contemplación no es trance ni éxtasis, ni audición súbita de palabras inexpresables, ni visión de luces.
Tampoco es el fuego y la dulzura de las emociones que acompañan a la exaltación religiosa. No es entusiasmo, el sentimiento de ser arrebatado por una fuerza elemental o introducido en la liberación por el frenesí místico. Estas cosas pueden parecerse de algún modo a un despertar contemplativo, porque suspenden la actividad de la conciencia ordinaria y el control ejercido por nuestro yo empírico, pero no proceden del yo profundo, sino únicamente de las emociones del inconsciente somático. Son el desbordamiento de las fuerzas dionisíacas del id, ello. Naturalmente, tales manifestaciones pueden acompañar a una experiencia religiosa profunda y auténtica, pero no corresponden a lo que yo entiendo aquí por contemplación. Tampoco es la contemplación el don de profecía, ni implica la capacidad de escrutar los secretos de los corazones humanos. A veces sucede que estas cosas acompañan a la contemplación, pero no son lo esencial en ella, y sería erróneo confundirlas con ella. Hay otras muchas evasiones del yo empírico y exterior que podrían parecer contemplación, pero no lo son. Por ejemplo, la experiencia de ser arrebatado y sacado fuera de sí por el entusiasmo colectivo en un desfile totalitario, el arrebato hipócrita de lealtad partidaria que aniquila la conciencia y absuelve toda tendencia criminal en nombre de una clase, una nación, un partido, una raza o una secta. El peligro y la atracción de esas falsas místicas de nación y de clase está precisamente en que seducen y pretenden satisfacer a quienes ya no sienten ninguna necesidad espiritual profunda o verdadera. El falso misticismo de la sociedad de masas cautiva a personas que están tan alienadas de sí mismas y de Dios que ya no son capaces de tener una experiencia espiritual auténtica. Pero precisamente estas formas sucedáneas de entusiasmo constituyen el opio para el pueblo, ya que adormecen su conciencia de sus necesidades más profundas y más personales, lo alienan de su verdadero ser, insensibilizan su conciencia y personalidad y hacen que los hombres libres y razonables se conviertan en instrumentos pasivos del poder político. Que nadie conciba la contemplación como una evasión del conflicto, de la angustia o de la duda. Todo lo contrario, la profunda e inexpresable certeza de la experiencia contemplativa despierta una angustia trágica y abre en lo profundo del corazón muchas preguntas que son como heridas que no pueden dejar de sangrar. Pues cada profundización de esta certeza produce un aumento correspondiente de duda superficial, que, aun cuando no se opone en modo alguno a una fe auténtica, sí examina y cuestiona implacablemente la falsa fe de la vida cotidiana. La fe humana que no es más que la aceptación pasiva de opiniones convencionales. Esa falsa fe que normalmente nuestra norma de vida y que incluso podemos confundir con nuestra religión, se ve sometida a un cuestionamiento inexorable. Este tormento es una especie de prueba de fuego, en la que nos vemos movidos por la misma luz de la verdad invisible que ha llegado hasta nosotros en el oscuro rayo de la contemplación, a examinar, a poner en cuestión y finalmente a rechazar todos los prejuicios y convenciones que habíamos aceptado hasta entonces como si de dogmas se tratara. Así pues resulta claro que la auténtica contemplación es incompatible con la complacencia y con la aceptación autosuficiente de opiniones interesadas. No es una mera conformidad pasiva en el status quo, como algunos preferirían creer, pues esto la reduciría a la condición de anestesia espiritual. La contemplación no es un calmante. ¿Qué holocausto tiene lugar en esta reducción a cenizas de las viejas palabras gastadas, los tópicos, las consignas, las racionalizaciones? Lo peor de todo es que incluso las concepciones aparentemente santas son consumidas con todo lo demás. Es una terrible rotura y quema de ídolos, una purificación del santuario, de modo que ninguna imagen tallada pueda ocupar el lugar que Dios
ordenó que estuviese vacío. El centro, el altar existencial que simplemente es. Al final, el contemplativo sufre la angustia de comprender que ya no sabe qué es Dios. Tal vez entienda misericordiosamente o tal vez no, que después de todo, esto es un gran beneficio porque Dios no es un qué, no es una cosa. Esta es precisamente una de las características esenciales de la experiencia contemplativa. Ve que no hay un qué que pueda ser llamado Dios. No hay ninguna cosa que sea Dios, porque Dios no es un qué ni una cosa, sino un puro quién. Nota del autor. Esto no quiere decir que el hombre no pueda formarse un concepto válido de la naturaleza divina. No obstante, en la contemplación, las nociones abstractas de la esencia divina no desempeñan ya ningún papel importante, porque son reemplazadas por una intuición concreta basada en el amor de Dios como persona, como objeto de amor, no como una naturaleza o cosa que podría ser objeto de estudio o de un deseo posesivo. Fin de la cita. Él es el tú, ante el cual nuestro yo más íntimo despierta la conciencia. Él es el yo soy ante el cual, con nuestra voz más personal e inalienable, respondemos: yo soy.